Bueno, estamos de regreso, muchas gracias. Ya saben que este es un segmento que busca orientar, dar recomendaciones, acompañar a nuestros amigos televidentes en temas de derecho. Hoy vamos a hablar, se han registrado últimamente muchos accidentes de tránsito, principalmente vamos a referirnos a los accidentes de tránsito de vehículos pesados. Si es un vehículo que no es de nacionalidad nicaragüense, ¿cómo pueden hacer las personas que se ven afectadas en ese accidente de tránsito para hacer efectivo su reclamo? Está con nosotros la doctora Yesenia Castillo. Doctor, placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias, el placer siempre es todo mío. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Efectivamente es importante que demos a conocer, como tratamos de hacerlo todos los lunes, de cuáles son nuestros derechos, deberes, obligaciones, las instancias y los requisitos que tenemos que presentar a fin de lograr una respuesta por lo menos positiva, sea el resultado que sea, ¿no? Pero en el caso de los accidentes por transporte pesado, carga pesada, es fundamental que los estemos tomando en cuenta más seguido, porque lamentablemente los accidentes los estamos viendo casi todos los días y de maneras asombrosas, que no solamente estamos viendo daños materiales, también estamos viendo lamentablemente la pérdida de un sinnúmero de vidas. Ahora, cuando hablamos de cómo se puede proceder, ¿hay algún reglamento establecido? ¿Hay una guía? ¿Existe un protocolo? ¿Cómo puedo hacer si yo me veo afectado por un vehículo, hablando de transporte pesado, que me provoca el accidente, que afecta pues mi estabilidad financiera, por llamarle de alguna manera? ¿Cómo procedo? Claro, a ver, primero tenemos que conocer que la instancia administrativa que conoce o está a cargo de la carga pesada es el Ministerio de Transporte e Infraestructura. De acuerdo. Ellos tienen que verificar que ese transportista, como el vehículo en el que se moviliza, cumplan con una serie de requisitos. La licencia del conductor, que indique que esa persona realmente está certificada para manejar ese tipo de transporte. También la licencia debe de contener la carga que esa persona está transportando. Es decir, no solamente tengo que tener la categoría, sino que también tengo que tener un certificado que indique que pasé los cursos respectivos y que yo puedo trasladar ese vehículo con la carga que estoy trasladando también con ella. Tengo que tener un seguro de licencia para ese tipo de transporte que tengo que realizar y tengo que tener el seguro de daños a terceros, que verifica también el Ministerio de Transporte. Ustedes saben que en diferentes lugares también está lo del pesaje, que ustedes pasan por esos lugares para corroborar que el pesaje que tengo realmente es el que corresponde con el que estoy ingresando a territorio nicaragüense, si es que estoy utilizando el territorio nacional como de paso, ¿no? Nada más, que es decir, que yo no realmente me voy a quedar en Nicaragua, sino que voy con destino a otro país y únicamente de tránsito, que pasó por el territorio nicaragüense. Pero ¿qué pasa si durante ese tránsito yo ocasiono, por una omisión, una inobservancia, un accidente que le costó la vida a otra persona o el daño grave a esa integridad personal? Entonces yo tengo que saber que esa persona, obviamente una vez que llega la policía y se hace el levantamiento también por parte de las aseguradoras, tienen que proceder a su detención para el trámite, o mejor dicho, el proceso penal que va a corresponder. Esa persona, si estamos hablando de la pérdida de vida, va a tener que ser procesado penalmente y se tiene que cumplir con los requerimientos que establece nuestra legislación. Esa persona extranjera, o ese vehículo que es extranjero y ellos extranjeros, va a tener que ser juzgado con la legislación nicaragüense. Una vez si esa persona fue condenada o no fue condenada, y es lo novedoso de nuestra legislación, es que yo puedo reclamar daño y perjuicio inmediatamente. Es decir, yo no tengo que quedarme con la idea de que nada más voy a cobrar un seguro. Yo quiero que lo tomemos en cuenta porque es algo que tal vez no lo conocemos. ¿Y a quién lo haría? Ante el judicial que emite esa sentencia condenatoria o digamos de que no fue condenado, pero de todas maneras yo puedo presentar la solicitud por daño y perjuicio, es decir, esa restitución material,
si fuera un daño material, o aunque esa persona haya perdido la vida, yo puedo solicitar los daños y perjuicios ocasionados. A veces que pensamos que la persona fue condenada y únicamente me voy a pedir lo del seguro, pero lo del seguro, recordemos que yo puedo adquirir un seguro de determinada cantidad. Por ejemplo, aquí ya sabemos que el seguro mínimo es de $2.500 y tal vez no cubre todos los daños materiales que se pueden ocasionar, pero entonces yo no me puedo quedar con ese seguro únicamente. Yo quiero que la población sepa de que podemos pedir que se nos reconozca o el judicial tase como corresponde los daños y perjuicios ocasionados. Cobro el seguro y también puedo solicitar esa tasación por los daños y perjuicios ocasionados. Eso se aplica a cualquier tipo de accidente, ¿verdad? No únicamente a transporte pesado. Exactamente, pero entonces, ¿qué significa esto? Que yo no debo de quedarme únicamente con el seguro. Es decir, el seguro me va a pagar esta cantidad. No, yo puedo realmente ir a la vía o a la instancia correspondiente a pedir el cobro de los daños y perjuicios ocasionados. De acuerdo. ¿Ok? Entonces, esa es novedad y lo establece nuestro CPP. Y es importante que las personas lo conozcan, que aunque esa persona es condenada, yo puedo solicitarlo y que esa solicitud prescribe. Por ende, yo tengo que actuar de manera rápida o ágil al momento de que se emite esa sentencia condenatoria. Yo tengo un lapso de 1 año para poder realizar esa acción, pero 1 año posteriormente ya se da la prescripción. Que claro, existen otros recursos que puedo presentar al momento de que se dé esa prescripción, pero lo ideal es que yo proceda en el tiempo que establece la ley. Ahora, ¿significa que esa persona que causó el accidente o que es responsable del accidente debería responder de inmediato? Sí, que va a responder. Lo que pasa es que si estamos hablando, recuerda que la ley determina que si hay un fallecido, vos vas detenido y realizas todo el proceso penal que se va a ventilar en tu contra, privado de libertad. Ok. Un acuerdo extrajudicial y todo lo demás que podría estamos ocurrir. Si estamos hablando de que esa persona perdió la vida, te van a determinar prisión preventiva. De acuerdo. ¿Ok? Porque tienes que cumplir con lo que la ley establece y todo el procedimiento. Una vez que finalice el procedimiento penal, en donde se determine si existe o no esa responsabilidad, tú puedes proceder inmediatamente a hacer la solicitud por daño y perjuicio. Ahora, si la persona es extranjera, la licencia, el seguro debería ser extranjero, o sea, no, ¿cómo lo hago efectivo? Posiblemente el seguro vaya a ser lo adquirió en el país en el que se encuentra, pero por esa razón también tenemos que, o sea, nos tiene que facilitar a nosotros la documentación. Vos sabés que cuando vos sufrís un accidente de tránsito, lo primero que hacen es verificar si tenés tu seguro, le dan la información correspondiente a la persona víctima, que en este caso, ojo, ya te termino de contestar, pero ojo, si existe un fallecido, que tiene que ver con tu pregunta también, si existe un fallecido, los familiares pueden reclamar. ¿Okay? Entonces los familiares pueden reclamar, pero es importante que conozcamos también de que para que yo pueda reclamar, si no soy la esposa o mi unión de hecho no ha sido reconocida y no soy el hijo, sino que es hermano u otra persona, tengo que tener la declaratoria de heredero, es decir, tengo que haber sido reconocido como heredero universal del causante, es decir, de la persona que falleció. Entonces es importante que conozcamos también esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que conocer la información de la aseguradora, del país de origen, tanto del transporte como de la persona que está siendo señalada como responsable del accidente, y ver si existe, si es internacional, si es parte de los seguros que están acá, porque recordemos, por ejemplo, que muchos de los seguros se encuentran en otros países, como Mafre, entre otros, y ver si efectivamente se cuenta con la información correspondiente en el seguro, que están los números telefónicos, la página web, los correos, y presentar la documentación que me tiene que facilitar, una vez que haya finalizado el proceso, la entidad correspondiente, para poder presentarlos y hacer el debido reclamo. Lo importante es saber, que sepan nuestros televidentes, que en esas circunstancias hay
hay una normativa que establece pues que se le puede indemnizar si ese fuese el caso, ¿verdad? Exactamente, recordemos que está la vía judicial, que tenemos la parte penal y civil, pero también tenemos la administrativa, y tienen que conocer que es el Ministerio de Transporte e Infraestructura para lo que tiene que ver con las sanciones o medidas administrativas. El área penal, que ya sabemos que estamos hablando de que van a condenar a esa persona a estar en prisión por determinada cantidad de tiempo según el daño ocasionado, pero la parte fundamental acá es el reclamo por los daños y perjuicios, el daño material por los daños y perjuicios ocasionados, además de el cobro por el seguro que tenemos. Muchas gracias, doctora, más que claro con la información que nos trae. ¿Cómo la ubicamos, por favor? Bueno, ustedes saben que nos encontramos en el 83 96 45 17, o si no en su casa, que está ubicado de los semáforos de Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Gracias nuevamente por acompañarnos. Nosotros nos separamos un instante y ya regresamos.